en la evidencia cuestionario, sino en las otras evidencias que siguen, es el simple past tense. Este es un verbo, este es un tiempo verbal que se usa para describir eventos en el pasado. Things that happened or existed before now. Entonces yo tengo aquí unas oraciones como ejemplo. My mother was a teacher. Mi mamá fue una profesora. Wolfgang invited his friends to the cinema. Wolfgang invitó a sus amigos al cine. He won a competition at school. Él ganó una competencia en la escuela o en el colegio. Para poder realizar oraciones afirmativas, recuerden que uno de los temas es el verbo to be en el pasado. Recuerden que la forma afirmativa del verbo to be en el presente es is, are o am. Entonces, cuando tenemos la forma negativa del verbo is o am, perdón, la forma en el pasado, me equivoqué, la forma en el pasado del verbo to be, is o am, sería was, y del verbo to be are sería were. Entonces, lo estamos viendo aquí en pantalla. Para he, I, he, she, it usamos was, para we, you, they usamos were. Y tenemos aquí un ejemplo. Ya cuando tenemos la forma negativa, ya no diríamos was not, o wasn't, o diríamos were not o weren't, muy simple. Tenemos también unos ejemplos. Y para la forma interrogativa del verbo to be en el pasado, el verbo to be es un mismo auxiliar. El verbo to be es un verbo y un auxiliar. Entonces lo que hacemos es ubicar el verbo to be al iniciar la oración. Por ejemplo, diría was I, or was he, or was she, y después continuamos con la oración. O diríamos were you, were they, were we, y después continuamos con la oración. Tenemos otros ejemplos. Ya cuando hablamos de verbos regulares e irregulares, recuerden que primero estábamos hablando de el verbo to be en el pasado. Y después ya pasamos a hablar de verbos regulares e irregulares. ¿Qué es un verbo regular? Es un verbo al cual en el pasado se le agrega la ed. Y un verbo irregular es un verbo que cambia casi que totalmente en el pasado. Entonces, la primera oración que vemos aquí, painted, es con un verbo regular. Entonces, he painted the wall. Él pintó un muro. Y la segunda es con un verbo irregular. He woke up very early. Entonces, en el material de formación nosotros tenemos listado de verbos que nos ayuda a poder identificar los verbos regulares e irregulares. La forma negativa, aquí le vamos a usar otro auxiliar, ya no sería el verbo to be, sino usaríamos el auxiliar didn't, y el verbo ya no iría en su forma pasada, sino en su forma base, por ejemplo, didn't paint o didn't wake up. Y en su forma interrogativa, usaríamos el auxiliar did, que es el mismo didn't, pero sin la negación, el sujeto, el verbo en su forma base y el resto de la oración. Ejemplo, did he paint the wall? Did we wake up very early? Tenemos otros ejemplos que ustedes pueden revisar en su forma afirmativa, negativa y en pregunta o interrogativa. Como estábamos hablando de que ustedes van a ver en el material de formación, como decir años, décadas, ciertos siglos, cuando estamos hablando del pasado, ustedes también usan unas expresiones de tiempo específicas del pasado. Por ejemplo, con la expresión last, usan last night, que es anoche, last Sunday, el domingo pasado, o cualquier día de la semana con last week, la semana pasada, last year, el año pasado, etc. La expresión ago, que quiere decir hace, por ejemplo, para decir hace 10 minutos, usamos 10 minutes ago. Hay que tener en cuenta que ago se usa al final de la frase, no al inicial. ¿Por qué? Porque es una particularidad de esta frase. Para decir hace una hora, an hour ago. Para decir hace un mes, a month ago. Y yesterday, que es ayer, es muy común en el pasado. Puedo decir yesterday o puedo decir ayer en la mañana, yesterday morning, o ayer en la tarde, yesterday after. Entonces, esta es la explicación del uso del pasado simple con el verbo to be y con verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Para poder realizar el cuestionario primeramente.
pero también nos va a servir para realizar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que vamos a realizar? Video entrevista virtual. ¿Qué van a realizar en esta entrevista? Van a realizar un video en el cual se simule una presentación de una entrevista de trabajo postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Pero no se preocupen, porque en esta entrevista ya nos dan las preguntas que ustedes deben responder. ¿Listo? Entonces ustedes van a responder por lo menos entre 5 y 6 de estas preguntas. Tenemos 8, pero no tienen que responderlas todas, ¿cierto? Porque de pronto nos asustamos porque son muchas. Respondan 5 o 6, las que ustedes se sientan más cómodos de responder. Tell us about yourself. Esta como que es la más fácil. Cuéntenos acerca de ustedes. Ustedes ya hicieron una primera actividad en la que hablaron un poco de su información personal. Bueno, esta nos sirve para que ustedes puedan contestar esta pregunta. Y aquí nos pueden hablar un poquito también de su niñez para que usen el pasado simple, en donde estudiaron, ¿cierto? ¿Qué les gustaba hacer de niños? What motivates you? ¿Qué los motiva? I feel motivated. Yo ya les voy a poner aquí un ejemplo de unas preguntas. What are your hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? Recuerden que en la primera evidencia que realizaron conmigo, ustedes hablaron de lo que les gustaba hacer. Bueno, esos son sus hobbies también. What are your future plans? ¿Cuáles son sus planes? Si obtienen este trabajo, recuerden que es una entrevista de trabajo. What are your future goals? ¿Cuáles son sus logros que esperan obtener en el futuro, cierto? What do you see as a major success in your life? ¿Qué ven como un logro o como un éxito que han tenido en su vida? Why did you leave your last job? ¿Por qué dejaron su último trabajo? And where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde se ven en 5 años? ¿Listo? ¿Qué sucede? Esta entrevista la pueden hacer en parejas. Uno de ustedes hace la pregunta y otro compañero puede responder. Y la particularidad es que vamos a hacer la entrevista y también la vamos a montar en el espacio de crónica. ¿Listo? Entonces no vamos a realizar la evidencia crónica, sino que vamos a reemplazar esa evidencia crónica con esta entrevista virtual. Voy a ponerles aquí ejemplos de cómo contestar esas preguntas. Tengo 4 preguntas. Tell us about yourself. Bueno, currently I am a SENA student. Entonces, actualmente yo soy un estudiante del SENA. Bueno, aquí tengo un ejemplo con otra tecnología, con otra técnica. At the Microfinance Operation Service Program, I also work for a great company called, también trabajo para una compañía llamada y dicen la compañía. I was born in Caramanga, donde nacieron. Y miren que les pongo el ejemplo de qué me gustaba hacer cuando era niña. ¿Listo? ¿Qué me motiva? I feel motivated by reaching my goals. Me motiva a alcanzar mis logros, etc. Entonces yo aquí tengo ejemplos que ustedes pueden seguir para responder esas preguntas. Recomendación, no se compliquen respondiendo preguntas con oraciones muy largas, muy complicadas. Usen estructuras básicas, porque si no, me van a estar usando traductor y no deben usar traductor. Recuerden que en esta evidencia crónica van a subir también la entrevista virtual. ¿Listo? ¿Qué pueden usar para subir la entrevista virtual? Pueden hacer una presentación y después graban su voz, por ejemplo, en la herramienta Vocaloid, que es muy fácil de usar, que les permite generar un enlace con la grabación y después la pegan ahí mismo en la presentación. ¿Listo? Entonces la idea es que yo pueda ver lo que escribieron en la entrevista y escuchar lo que ustedes están diciendo. O pueden hacer el video con la herramienta que ustedes decidan. No tienen que aparecer sus caras en el video, no es obligatorio. Ustedes pueden hablar y pueden poner unos avatars si quieren en el video, como ustedes lo decidan, o unas imágenes que ustedes escojan. ¿Listo? No es obligatorio. También pueden usar la herramienta Canva, que les permite crear tipo caricatura en la que están hablando y después generan el enlace del audio en Vocaloid. ¿Listo? Entonces ahora pasemos a las dudas e inquietudes de la evidencia
para hablarles durante unos minuticos muy cortos sobre la invitación que les hice por correo electrónico. ¿Tenemos alguna duda sobre las evidencias? En total serían cuestionario y entrevista. Y recordemos que montamos la entrevista acrónica. Bueno, listo, profe. O sea que son 2 evidencias, cuestionario y Todos en entrevista. total. Sí, profe. Perfecto. Profe, por ahora, como no habíamos acordado lo que Sí, sí, hablamos, no le sí, sí. cerremos crónica, porque no lo habíamos hablado sino hasta ahorita. Entonces, por ahora dejémosles así, por esta. Bueno. Sí, Listo, porque no lo habíamos hablado y ya estaba la presentación. perfecto, perfecto, Sí, profe. la próxima, lo que habíamos hablado. Listo, listo. Listo, Ujú. profe. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Recuerden que todo esto no es ni siquiera por una nota, ni siquiera después por una nota o por presentarnos a nosotros, sino que este tema es de suma importancia, todo lo que tenga que ver con aprender inglés, muchachos. Es muy necesario para muchas, no solamente para esta tecnología, si vamos a estudiar, por ejemplo, negocio internacional, y de hecho, pues es una puerta que se abre más cuando uno conoce otro idioma, ¿cierto, profe? Entonces, Claro que sí, profe. exacto. Como veo que no tienen así como preguntas rápidamente, eh, les comento, yo les había enviado un correo, ¿cierto? Invitándolos a que realizaran los cursos de complementario virtual de inglés que tenemos en nuestro centro de formación, bueno, a nivel nacional obviamente, pero que se inscribieran directamente con los enlaces que yo les estaba enviando. ¿Por qué es mejor inscribirse? Porque cuando ustedes se inscriben directamente con esos enlaces, se inscriben directamente a los cursos con nuestros instructores del centro. Es decir, podemos estar más pendientes de ustedes y nuestros instructores de complementario virtual están más pendientes de ustedes, es decir, están en el mismo centro. Entonces, es muy bueno que se inscriban. Ya les hemos motivado demasiado diciéndoles para qué les sirven esos cursos. Incluso ustedes mismos me estuvieron preguntando en la primera orientación que yo les di. Entonces, ahí les pasé yo esa información a ustedes directamente por el correo electrónico para que lo tengan muy pendiente. Desde el nivel beginner, que es como el nivel 0, hasta el nivel 9. En total son 10 niveles que ofrece el SENA de manera totalmente gratuita. Esa parte de lo que nosotros ofrecemos con nuestras evidencias, obviamente, porque ustedes lo que cumplen con nosotros es el requisito de los resultados de aprendizaje. Esto que ustedes realizan, con esto ustedes obtienen un certificado, ya si de pronto trabajan con alguna empresa que les acepte ese certificado del SENA. Sin embargo, generalmente cuando necesitan comprobarse el nivel de inglés, les hacen una entrevista oral o también les piden un certificado de examen internacional. Sin embargo, ustedes van a tener un certificado para poner en su hoja de vida. Y pues no solamente por eso, ya les hemos hablado que en su tecnología es sumamente importante que tengan el nivel de inglés que se requiere. No sé si tengan alguna pregunta respecto a Bueno, esos cursos. yo les coloqué hoy por WhatsApp precisamente la información sobre los cursos para los que quieran entrar. Muchachos, ya saben que tenemos que aprovechar todo lo que el SENA nos proporciona, todo totalmente gratuito, virtual, desde sus casas o desde su sitio de trabajo pueden ingresar perfectamente tanto a la tecnología como a estos cursos virtuales, muchachos. Entonces, todo eso hay que aprovechar. Claro que sí. Sí. Entonces, para indicarles que al frente de cada nivel está un código. Ese código que ustedes ven ahí es el código que les piden cuando ustedes ingresan al link, de pronto para que no se vayan a confundir, porque ahí les piden un código de, digamos, del centro o de la, digamos, del curso. Entonces ahí está al frente del nombre de cada curso para que tengan esa información. Y pues bueno, yo quedo muy atenta a las dudas que ustedes tengan. Recuerden que tengo un horario de atención sincrónica y en mi perfil del instructor también está mi teléfono de atención a estudiantes, aprendices, para que ustedes lo puedan usar cuando me necesiten. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe Diana. Entonces yo estoy atenta también y estamos en contacto. Listo, muchas gracias, profe. Espero que estén muy bien todos. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Muchachos, sí, Karen, dime.
No, profe, que gracias. Ah, bueno. Listo. Muchachos, de todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan con inglés, con cualquiera de los temas que nosotros estamos viendo en este momento, pues entonces podemos hablar con el profesor o la profesora, contactarlos. Ya saben que a través de la plataforma ustedes pueden tener ese contacto y pueden preguntarle pues a la profesora o al tutor la duda que ustedes tengan, ¿cierto? Ahorita si quieren nos fijamos por dónde pueden verlo, pueden ver esa parte. Yo les voy a mostrar en este momentico el cronograma, ¿cierto? Hoy no vamos a mirar ninguna otra evidencia para que ustedes, yo quiero pues que se vayan como colocando al día como con todo lo que tienen en este momento. De pronto aquí, si alguno en el rato que tenemos aquí tienen dudas, quieren contarme cómo van con las evidencias, aquí les voy a mostrar el cronograma de actividades que tenemos en este momento, muchachos, para que nos vayamos poniendo al día con todas las evidencias. Esto está en colores, es porque hay actividades que son, pues que tienen que ver con otras, ¿cierto? Por ejemplo, esta de infografía, tiene que ver con el mapa de procesos porque es una evidencia técnica. Esta está en gris porque tiene que ver con las TIC. Entonces aquí más adelante hay otro que también está, ay, ¿qué se hizo? Está pues también en gris porque también tiene que ver con ese mismo tema. Pero la idea, muchachos, es que entonces ustedes envíen esas evidencias que tenemos hasta este momento. Nosotros esta fase, que es la fase de análisis, la terminamos el 31 de mayo, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes vayan enviando todas las evidencias que tienen en este momento pendientes pues, para que nos vayamos pues como poniendo al día con eso. Recordemos que en este momento estamos en la elaboración de los diagramas del modelo del dominio, ¿cierto? Estamos también con este tema pues de los algoritmos. Si ustedes tienen dudas, por ejemplo, con los algoritmos que alguien dijo en el grupo, puede preguntarle también al profesor. Él tiene su horario de atención, muchachos, para que ustedes le pregunten a él. Y cada profesor tiene su horario de atención, ¿cierto? Entonces ustedes le pueden preguntar, ¿por dónde ustedes pueden visualizar el horario de atención? Yo les voy a mostrar acá. Si alguien tiene alguna duda para preguntar, bien puedan, pero sí quiero, pues porque ahorita, pues muy importante que también a través del grupo ustedes hagan preguntas y que les colaboremos a los compañeros, ¿cierto? Eso es muy importante. Pero ustedes también pueden contactar a los tutores, ¿cierto? Y muy bueno ayudar a un compañero, porque muchachos, cuando uno ayuda al compañero, pues uno es el que más aprende, ¿cierto? El que más aprende es la persona que está explicando. Entonces, ahí no es uno el que le está haciendo la ayuda al compañero, sino el compañero a uno, porque le está pidiendo explicación. Entonces, ustedes, por acá, por ejemplo, por acá, por esta parte, alguien, alguien escribió. Pensé que alguien había escrito. Mateo, dime Mateo. Sí, Mateo era el que tenía la duda, ¿cierto? Dime Mateo. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Tú eras el que tenía la duda. Para ver si ahorita puedes explicarnos esta evidencia. ¿Cuál? Dime. Sí. ¿Cuál evidencia? Sí, si nos puedes explicar bien evidencia, porfa, que tengo bastante. ¿Pero cuál evidencia? ¿Cuál? Dudas. Ahí te la mando al chat. ¿Estás explicando? ¿La colocaste aquí? Bueno, pero ahí sí me corchó porque yo con ese código, pues la voy a buscar. Voy a buscar cuál es porque yo así por el código si no me lo sé. No sé a cuál se refiere. Sí, dime Juliet. Dime Juliet. Creo que la evidencia que le está preguntando, creo que es de chocolate. No, él me está preguntando la evidencia. No. Gracias, Juliet, pero no, yo creo que él ya colocó aquí cuál era, elaboración de los diagramas del modelo del dominio, porque esa de chocolate sí se le tiene que preguntar, es al profesor de matemáticas, ¿cierto?
Ya les mandé a ustedes el contacto. Y aquí en la plataforma, eso es lo que yo les quería mostrar antes de hablarles sobre esa evidencia que me está diciendo Mateo. Aquí ustedes pueden encontrar a qué hora lo pueden, es más, le pueden preguntar a él por WhatsApp. Él dijo que le podían preguntar en cualquier momento del día por WhatsApp. Eso sí me acuerdo que él lo dijo. Entonces ustedes le pueden preguntar por ahí, por aquí por información. Está aquí, miren que aquí está cuál va a ser la forma pues de encontrarlo, que es a través del celular. Entonces por ahí ustedes le pueden preguntar tranquilamente, que él es muy amable, él colocó incluso aquí su horario de atención, ¿cierto? Y él les va a explicar con mucho gusto, ¿cierto? Además porque es obligación de nosotros pues atenderlos a ustedes, y fuera de eso pues él tiene toda la intención de hacerlo, ¿cierto? Entonces no se preocupen, le pueden preguntar a él. Bueno, entonces ya con lo que me dice, vamos a mirar nuevamente cuál es la evidencia que dice elaboración de los diagramas del modelo del dominio. Ah, ese es el que explicamos la semana pasada, ¿cierto? Ese fue el que explicamos la semana pasada. Nosotros la semana pasada, vamos a mirar acá, aquí, vamos a mirar la semana pasada que estuvimos hablando precisamente sobre esa evidencia del 20 de abril. Vea, elaboración de los diagramas del modelo del dominio. Entonces estábamos hablando del diagrama de clases, ¿cierto? Y habíamos dicho que aquí hay una documentación. Bueno, aquí el problema es que esta documentación no quedó pues como un link. Qué pena, ahí sí me fallé yo. Este link, bueno, yo voy a entrar acá. Este link contiene, voy a mirar aquí en mi cena. Es que aquí hay una, en ese link tenemos entonces todas las actividades que hasta el momento hemos visto, ¿cierto? Sobre todo las actividades correspondientes a la fase de análisis. Entonces tenemos acá la elaboración de los diagramas del modelo del dominio. Tenemos aquí una presentación en PowerPoint, entonces vamos a mirarla. Esa fue la presentación que vimos la semana pasada, ¿cierto? Vamos, ustedes la bajarían de acá, ¿cierto? Ustedes la bajan ahí en un momentico, y aquí está explicada la evidencia. ¿Qué es lo que hay que hacer para esa evidencia? El diagrama de clase, eso fue lo que dijimos que había que hacer, ¿cierto? El diagrama de clase. Entonces aquí, en este diagrama de clases, ¿qué dijimos que había que hacer? Ah, bueno, dijimos que íbamos, bueno, yo me acuerdo que la semana pasada nosotros para esto explicamos, permíteme, yo veo que esto tiene, explicamos esta evidencia, pero permíteme un momento. La explicamos con un ejemplo, pero antes de explicar ese ejemplo, voy a decirles primero pues el ejemplo de qué se trataba. Este es el enunciado. Este enunciado se asemeja al enunciado que ustedes deben de tener de su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen un enunciado, o sea, por ejemplo, si es una facturación, entonces ustedes saben cómo es la facturación, que por ejemplo aquí se desea construir un aplicativo de gestión de factura, ¿cierto? Entonces, ¿qué se conoce? Se conoce que tiene un cliente, que tiene facturas, que tiene un número de factura, que tiene una fecha de facturación, que tiene varias líneas de factura. Por lo general, todas las facturas tienen varias líneas de factura, que son los productos que hay en la factura, ¿cierto? Aquí nos hablan de los clientes, entonces, más o menos, o sea, aquí está, pues, más o menos bien especificado, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes también tengan un enunciado, pues, el enunciado de ustedes serían los requerimientos, ¿cierto? Pero unos requerimientos que pueden ser las historias de usuario, que estén bien detallados, ¿cierto? Entonces,
necesitamos los requerimientos de ustedes bien detallados, ¿cierto? Aquí están pues estos requerimientos aquí bien detallados de este tema, ¿cierto? Y aquí nos dicen pues que tiene líneas de factura, que tiene nombre, dirección, teléfono, sexo. Y bueno, el cliente empresarial tiene identificación, nombre, dirección, teléfono. El cliente empresarial tiene contrato y cada vendedor se hace responsable de los clientes. Y cada cliente empresarial es entendido por un solo vendedor. El cliente normal puede consultar y realizar la factura vía internet y el vendedor también puede realizar facturas a clientes empresariales, ¿cierto? El cliente empresarial puede consultar, pero no puede facturar. Entonces es una factura así pues como esta que tiene el cliente, que tiene la fecha, que tiene el detalle de la factura. Y aquí nos dicen que pueden haber clientes empresariales y clientes que son normales. Entonces, teniendo yo el enunciado, es realizar el diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo el diagrama de clases? Entonces, no sé, ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos observando que en la plataforma pues hablan precisamente sobre el diagrama de clases, ¿cierto? Aquí dentro de la plataforma, permítanme, esa parte yo les voy a dejar pues como el link para que ustedes entren allí directamente. Aquí por proyecto, ustedes se van por aquí por análisis 2, guía de aprendizaje, guía de aprendizaje no, material de formación, y diseño de modelo conceptual o sobre el paradigma orientado a objetos. Creo que era aquí donde lo vimos. Permíteme un momento. Sí, aquí es la programación orientada a objetos, porque es que si quieren ustedes pueden empezar aquí a mirar en la introducción que les explican aquí para la construcción de software. Se hace necesario la construcción de modelos, ¿cierto? Dentro de esos modelos está lo que es el diagrama de clases, que el diagrama de clases lo que hace es representar lo que pasa en la realidad, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa en un supermercado? Lo que yo les explicaba la vez pasada, ¿cierto? En un supermercado, ¿qué hay? Hay unos clientes, hay unos productos, se genera una factura. Entonces, todo eso llevarlo, abstraerlo y llevarlo a un modelo, ¿cierto? Es como cuando uno, como cuando los ingenieros civiles van a hacer un edificio, entonces ellos primero hacen unos planos, entonces nosotros también estamos haciendo unos planos con el diagrama de clases, ¿cierto? Entonces aquí nos explican todas las características que tiene ese diagrama de clases, ¿cierto? Entonces miremos acá, por ejemplo, diagrama de clase, ¿cierto? Entonces aquí nos habla lo que es un diagrama de clase, es muy importante que ustedes lo lean. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, sus atributos y sus relaciones. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es como una plantillita, ¿cierto? Una plantilla que puede ser de un objeto, de un sujeto, de un evento que ocurre en el mundo real, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, en un supermercado, ¿qué sería lo que yo tengo que sistematizar? Pues puede ser la facturación. La facturación, ¿qué se guarda de la facturación? ¿Quién es el cliente? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué es lo que se factura? ¿Cuál es la cantidad que se factura? Todo eso, ¿cierto? Entonces todo eso llevarlo a un diagrama. Diagrama de clase, entonces, ¿qué va a contener? Entonces, como les digo, las clases tienen un uso de atributos y las clases se relacionan entre sí, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes lean como toda esa partecita de lo que es una clase. La clase es la unidad básica que encapsula toda la información. Entonces la idea es que ustedes en esos requisitos que ustedes tienen de su proyecto, pues identifiquen cuáles son las clases, ¿cierto? ¿Cuáles son las clases? Por ejemplo, aquí en el ejemplo que ahorita veíamos. Muy bueno, Mateo, que ella ha hecho esa pregunta. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿cuáles serían las clases? Aquí yo les di pues como ¿cómo se dice? Como unas pisticas, pues las clases, pero ¿qué son las clases? Las clases es todo lo que usted puede identificar, por ejemplo, como un sujeto, o sea, unas personas, organizaciones, un cliente, un autor, ¿cierto? ¿Cuáles son los eventos? Son las transacciones propias del dominio. Una factura es una transacción, una venta, un préstamo, ¿cierto? Todo lo que sea un objeto, o sea, por ejemplo, un libro, un material, un producto, todo eso, todo lo que yo vea dentro de mis requerimientos o dentro de mis historias de usuario, y yo los vea como sujeto, como evento, como objetos. Hay muchos otros tipos de clases, pero más que todo, pues estas son las más comunes, ¿cierto?
Entonces todo eso yo lo puedo identificar como una clase. Ahora, cada clase tiene sus atributos, entonces esas clases también hay que, de esas clases también hay que identificar los atributos. Entonces, por ejemplo, de cliente, habíamos dicho que los atributos son el nombre, el apellido, la dirección, ¿cierto? De un objeto, o sea, por ejemplo, el libro. ¿Qué tiene un libro? Un libro tiene número de páginas, tiene un título, ¿cierto? Tiene un autor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene, por ejemplo, un producto? Un producto tiene un nombre, una cantidad, ¿cierto? Tiene un código que lo identifica, ¿cierto? Un evento de una factura que tiene un número de factura y tiene, por ejemplo, una fecha, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo se relacionan? Yo relaciono, por ejemplo, la factura, la relaciono con el cliente porque un cliente puede comprar muchas facturas y que compra productos, ¿cierto? Que puede contener una factura, detalles de factura que tienen que ver con el producto, ¿cierto? Entonces, es realizar ese diagrama de clases identificando cuáles son las entidades, cuáles son los atributos y cuáles son las relaciones para poder observar, bueno, aquí hablan de los atributos, perdón, los métodos pues también, pero los métodos aparte lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces es muy bueno que ustedes observen acá, por ejemplo, toda esta parte que hablan sobre el control de acceso. Hay atributos que son públicos, hay otros que son, por lo general todos los atributos son privados y los métodos que vamos a ver, que no lo vamos a ver pues por ahora, pero lo que pasa es que los atributos son privados porque los atributos hacen parte de, o sea, los atributos están dentro de la clase y las otras clases no conocen cada clase cómo está implementado, ¿cierto? Entonces los métodos nos sirven para poder acceder a esos atributos, ¿cierto? Entonces aquí observamos que los métodos entonces son públicos, son privados. Aquí vemos cómo es la representación de la clase de un producto. Aquí nos hablan estos son los atributos, por ejemplo, el código, el nombre, el precio, ¿cierto? Y aquí tenemos pues el ejemplo. Entonces, aquí ¿qué nosotros diríamos? Bueno, ¿cuáles son las clases? Ya aquí tenemos identificado cuáles son las clases, ¿cierto? La vez pasada decíamos que es el cliente, que es, por ejemplo, el producto, que es la factura, que es el detalle de factura, ¿cierto? Que hay un cliente miren que aquí hay un cliente que es empresarial y otro cliente que es normal. Entonces, también está dentro de eso. Entonces, aquí lo empezamos nosotros a desarrollar. Nosotros dijimos eh, que podemos ver que hay una relación, que hay cliente y que hay factura, y que hay una relación de cliente a factura de uno a muchos. Bueno, también dijimos que esta estructura la podíamos ir haciendo en YStar UML, ¿cierto? Que ustedes pueden descargar el YStar UML y pueden empezar a ir haciendo esta estructura que aquí la podemos observar, ¿cierto? Yo ya lo tengo aquí instalado y yo ya tengo aquí la herramienta para poder realizar el diagrama de clases, ¿cierto? Entonces lo que me gustaría sería que cada uno fuera mostrándome pues lo que lleva hasta este momento, el diagrama de clases, los diagramas de clase de uso ya cada uno lo han hecho, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Mire, este es para hacer el diagrama de clases. Pero antes de ustedes ponerse a hacer esto, yo les recomiendo pues que vean la reunión de la semana pasada, vengan acá con las dudas, de pronto la otra semana abrimos también un espacio también para que sigamos resolviendo estas dudas. O sea, no yo volviera otra vez a decir lo mismo, sino que ustedes vayan haciendo el diagrama y vengan aquí con las dudas, ¿cierto? Porque miren, yo vuelvo a decirles eso y entonces uno no aprende y todos somos así, ¿cierto? Uno no aprende hasta que no empiece a hacer, ¿cierto? Uno llega, escucha, es como cuando yo voy a manejar, que realmente yo no aprendo a manejar, sino cuando ya estoy manejando, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vayan haciendo esa partecita. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Aquí mirar en este contenido todo lo relacionado con el desarrollo del diagrama de clases, los tipos de asociaciones que hay,
que hay, por ejemplo, herencia. Por ejemplo, aquí observamos un ejemplo de herencia, por ejemplo, un vehículo tiene matrícula, marca, modelo y color. Entonces hay un vehículo especial que es el terrestre, el acuático y el aéreo. Entonces todos tienen matrícula, marca, modelo y color. Pero este terrestre tiene el número de llantas. El acuático tiene matrícula, marca, modelo y color. Y adicionalmente tiene un generador de movimiento, pero no tiene el número de llantas. Y el aéreo no tiene número de llantas ni generador de movimiento, pero tiene tipo de alas, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de herencia que es de, un tipo de relación que es de herencia entre las clases, ¿cierto? Por ejemplo, esta decomposición también es muy interesante porque es la que nos dice que, por ejemplo, hay una clase de persona, pero que la persona tiene cabeza, tronco y extremidades, y entonces decimos que cada una de ellas pues no sirve si no existe la persona. Entonces, aquí como sería en el ejemplo, bueno, y hay otras pues la de asociación, ¿cierto? Aquí están las asociaciones, que es cuando pues una entidad pues se asocia con otra, como observamos aquí en el ejemplo. Nosotros tenemos que un cliente se relaciona con factura por asociación. Entonces, ¿qué hacemos pues para ver cómo la asociación? Nosotros decimos, bueno, una instancia, cuando nosotros hablamos de una instancia, de un ejemplo, el cliente es la clase, es como una plantillita que contiene nombre, identificador, nombre, dirección y muchas otras cosas más, ¿cierto? Pero hay clientes, pero entonces cuando nosotros, pero una instancia de cliente, por ejemplo, puede ser Juan Pérez, puede ser Juan con dirección calle 33B, número 3936. ¿Cuántas facturas puede pagar? Muchas a través del tiempo, ¿cierto? Un cliente tiene muchas facturas y una factura puede ser pagada por cuántos. Entonces, se hace, o sea, para mirar esta parte y mirar la relación, se hace bidireccional, ¿cierto? Yo digo, un cliente tiene muchas facturas y una factura es para un solo cliente, ¿cierto? O sea, siempre se analiza una instancia o un ejemplo de un cliente con cuántas facturas se puede relacionar y en forma pues como contraria, ¿cierto? Aquí podemos nosotros hacer permíteme en un momento. Está. Es que tengo que habilitar la edición. Entonces yo digo, un cliente se puede relacionar con, con muchas facturas, pero porque me está, no entiendo. Con muchas facturas. Muchas facturas. Profe, se te escucha recortado. Sí. Un cliente se puede relacionar. ¿Ya sí me escuchan bien? Yo te escucho súper recortado. Sí, y todas las demás también. Sí, profe, se escucha entrecortado. Entonces esperen un momentico, yo será entonces salir y volver a entrar porque ¿será que es que tengo problemas de internet? Esperen un momentico, yo miro a ver. Ya se te escucha mejor, profe. Esperen un momentico. Yo qué puedo hacer acá. Esperen un momentico.
Bueno, aquí yo estoy bien conectada. ¿Ya se escucha mejor? Sí, profe, sí, Sí. ya. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí en esta parte habíamos dicho entonces que un cliente puede pagar muchas facturas y una factura puede ser de un solo cliente. Entonces hay una relación aquí de uno a muchos, ¿cierto? Que son los tipos de relación. Las relaciones más comunes son las relaciones de uno a muchos y de uno a uno. Un cliente puede realizar muchas facturas, entonces la relación aquí es de uno a muchos, ¿cierto? Eh, Aquí, por ejemplo, cliente con factura y factura con línea de factura. O sea, nosotros podemos, aquí el tipo de relación entonces es de composición, porque una factura, una línea de factura no, o sea, cuando nosotros hablamos aquí de una línea de factura, hacemos referencia a esto, ¿cierto? Las líneas de factura son cada una de estas linecitas que vemos acá, o sea, es cada uno de los detalles. Entonces yo digo, bueno, una factura una línea de factura no puede existir si no existe la factura. O sea, si la factura se anula, pues se anula todo, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros decimos que hay una relación de composición. Ay, no iba a estornudar y se me fue. Bueno, entonces nosotros decimos que una factura puede constar de varias líneas de facturas, pero aquí se coloca con este rombito así como lo observamos acá, porque es una relación de composición, porque una línea de factura no existe si no existe la factura, ¿cierto? Es como lo que nosotros decíamos ahorita. Como que lo que nosotros decíamos en la parte pues de la herencia. Que nosotros decíamos, no, es que perdón, cuando nosotros hablábamos no de la herencia, sino cuando hablábamos acá de la composición. Nosotros decíamos, por ejemplo, si no existe la persona, entonces no existe ni la cabeza, ni el tronco, ni las extremidades, ¿cierto? Entonces, así lo mismo es acá. Entonces, no es que todos van a tener este mismo tipo de relaciones, ¿cierto? Eso depende de cada sistema, ¿cierto? Pero entonces aquí hay una relación de asociación, aquí de composición, porque esta depende de esta, y también tenemos la que es de herencia. Tenemos entonces el cliente, y si ustedes recuerdan el enunciado, dijimos que habían dos tipos de cliente, un cliente personal y un cliente corporativo, que todos dos tienen el código, el nombre y la dirección, pero que el cliente personal también tiene el sexo y el apellido, y el cliente corporativo también tiene código, nombre y dirección, pero no tiene ni sexo ni apellido, sino que tiene un número de contrato, ¿cierto? O sea, los dos heredan estos atributos, código, nombre y dirección, pero cada uno tiene atributos que son específicos de ellos, ¿cierto? Entonces, esa es una pues de herencia. No es que todos tengan que tener de herencia, no. Tal vez de eso pues no todo lo tiene. El que más se tiene es, de, es esta relación que aquí observamos, que es de asociación. Un cliente tiene muchas facturas, ¿cierto? Esa es una de las que más se usa. Aquí observamos el diagrama de clases completo en el que el cliente se relaciona con factura, factura con línea de factura y línea de factura con el producto. Pues, y aquí la línea de factura tiene pues la cantidad y el precio, y el producto tiene número de producto y nombre de producto. Entonces, un producto puede estar en varias líneas de factura. ¿Por qué en varias? Por lo que observamos acá, aquí en esta parte. Está el producto, pues que está guardadito, pues una clase de producto. Una clase de producto está, pues puede estar en varias líneas de producto. O sea, por ejemplo, las papitas pueden estar en esta factura y pueden estar en otra factura y en otra, ¿cierto? Entonces, por eso aquí decimos que la relación acá es de uno a muchos, ¿cierto? Y aquí decíamos también dentro del enunciado que un vendedor pues puede atender a los clientes corporativos. Un vendedor atiende varios clientes corporativos, ¿cierto? Entonces decimos aquí que la relación es de uno a muchos. Bueno,
Bueno, ya esto era relacionado pues con la otra evidencia. Esto en que ustedes lo hacen, como les digo, entonces esto ustedes lo harían acá por ejemplo, en YStar UML. También habíamos dicho la semana pasada que también pueden utilizar las herramientas de las que se hablan acá, ¿cierto? Miren que aquí para hacer el diagrama de clases nos dicen que hay otras herramientas, se llaman herramientas pues case, ¿cierto? Y aquí nos hablan de una herramienta que se llama el Star UML. Ustedes le dan clic acá en el botoncito y aquí explican cómo pueden ustedes bajar este o este que les estoy explicando acá, ¿cierto? ¿Dónde bajan este? Este lo bajan. Ustedes pueden por acá observar que allí está el link para poderlo descargar. Entonces lo pueden descargar de las dos formas. Y aquí ustedes pueden observar que le hacen clic acá y aquí aparecen todos los iconitos para poder hacer esa interfase de usuario. Miren que aquí está para crear las clases. Aquí está, por ejemplo, el nombre de la clase que, por ejemplo, es cliente. Aquí está los atributos. Entonces, por ejemplo, el código del cliente. Aquí nos dice, pues, decir, por ejemplo, la visibilidad. Por ejemplo, aquí decimos que son privados, se le coloca un símbolo menos, el nombre. Bueno, aquí está el nombre. Aquí tenemos otro que es, por ejemplo, el apellido. Bueno, recordemos que aquí se le da también la visibilidad, ¿cierto? De que este es privado. Aquí también este privado. Porque privado significa pues que cada clase, o sea, la clase cliente, cada una de las clases, pues va a ser muy autónomo, ¿cierto? Entonces aquí está la clase cliente, podemos aquí crear otra clase, que es, por ejemplo, la clase factura, ¿cierto? Podemos crear así cada una de las clases con sus respectivos atributos, ¿cierto? Por ejemplo, con el número de factura. Aquí le decimos que es privada, número de factura, nombre, perdón, fecha de la factura. Aquí también le colocamos que es privada. Y vamos haciendo así toda una de las clases. Vamos acá, por ejemplo, diciendo que esta es una relación de asociación, ¿cierto? Aquí vemos la relación de asociación y que es una relación que es de uno a muchos, ¿cierto? Nosotros decíamos que un cliente paga muchas facturas, ¿cierto? Aquí le decimos que es de uno a muchos. El asterisco significa muchos, pues, ¿cierto? A muchos. Entonces, ¿por qué? Porque un cliente tiene muchas facturas y una factura solamente sería para un solo cliente. Entonces, toma eso se llama cardinalidad mayor. Entonces, un cliente tiene muchas facturas. Y así, por ejemplo, este de acá es de generalización. Entonces, nosotros diríamos acá que, bueno, aquí el cliente sería código, nombre y dirección. Pero nosotros diríamos que hay dos tipos de clientes, ¿cierto? Entonces diríamos nosotros, pues según el enunciado, recuerden, no todos los enunciados son así, cada enunciado es diferente. Nosotros diríamos, bueno, hay cliente, no me acuerdo cómo es que se puso aquí, cliente normal, cliente, o sea, este de aquí, cliente personal y cliente corporativo, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, bueno, hay un cliente que es normal y hay un cliente que es corporativo, ¿cierto? Corporativo, que los dos heredan. ¿Ah? ¿Cómo? Sí,
aquí le colocamos los respectivos atributos, no voy a decir más por si de pronto alguien tiene, y este es el de generalización, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa este de acá? Que el cliente normal y corporativo heredan estos atributos de cliente, pero ellos tienen sus propios atributos. Por ejemplo, el cliente normal tiene el sexo ay, no recuerdo cuál es el otro. Tiene el sexo y el apellido, y el cliente corporativo tiene un contrato, ¿cierto? Entonces, pero el cliente corporativo no tiene ni sexo ni apellido y el cliente normal no tiene contrato, ¿cierto? Y los dos heredan de cliente, que es como la base, heredan tanto el código, el nombre y la dirección, porque los dos tienen eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer en esa evidencia. ¿Quién habló? Qué pena. Pero ya sí están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, listo. ¿Sí se entendió lo que hay que hacer en este? La idea, muchachos, es que ustedes... Sí, profe, muchas gracias. Sí, que ustedes lo empiecen a hacer, me van comentando, sí, claro. Mateo, sí quedó claro. Pues no súper claro porque uno es el que lo tiene que empezar a hacer, ¿cierto? Pero sí saber, pues, que lo que tienen que hacer es el diagrama de clases. ¿Sí, Mateo? ¿Qué nos dice Karen? A ver, Juliet me está levantando la mano. Bien, pues, Juliet. Sí, profe, ya tengo como una idea un poco más clara con la explicación que acabo de dar. Entonces, pues yo creo que ya, por ejemplo, Mateo, que está en el grupo de nosotros, tengo pensado hacer una reunión, entonces pues ya hablaremos con él, pues igual lo guiaremos. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Juliet fue la que habló. Sí, profe, me quedó claro lo de Listo. los pruebas de dominio. Listo. ¿Y Lady qué nos dice? Carito, bien puedas. Profe, yo tengo una duda. En el diagrama que tú estás indicando, bueno, digamos que se hace todo lo del tema de herencia. Nosotros hicimos un de herencia. No se escucha nada, no sé si es a mí o es a todos los compañeros que les pasa igual. ¿A mí me escuchas, profe? Sí, yo a Carito la escucho y a Henry también, pero no sé, ¿los demás también lo escuchan? Carito, sigue que yo sí te estamos escucho. escuchando claro, está muy bien, sí. Sí, Lady dice que también. Entonces tiene el problema es Henry. Henry era el que estaba hablando, ¿cierto? Sí, Sí, es que tengo una duda. Yo leí una parte de lo del diagrama que hay como un símbolo de rombo, como un rombo. Y ese es el que une cuando hay varias especificaciones o componentes o algo así. ¿Ese no aplica en este diagrama o es en otro diagrama? Sí. No entendí, o sea, estoy como confundida con ese rombo, sí. Porque sé que hay uno que es el de, bueno, el padre y el hijo, ¿cierto? El hijo sería como lo de la parte de abajo, o sea, la herencia, sí. Los que tú estabas explicando. Eso, pero, es exacto, como los de abajo, pero digamos que no sé si en donde yo vi que había un espacio que era como un rombo y de ahí salían como los hijos. Véalos acá, es este, persona y una persona está compuesta por cabeza, tronco y pues nosotros hicimos el diagrama de como herencia. Sí. Entonces se identificaron ahí varios hijos, pues necesitamos como el cuadro principal, que es como lo que se usan en las siguientes clases. Sí, no sé si, bueno, las siguientes clases. Entonces no sé si vayamos bien, si tengamos que modificarle o ya con ese diagrama que te compartimos hoy podemos finalizar como la evidencia y ya pues arreglarlo y yo ya les contesté bonito y enviarlo. Y yo ya pero no le he contestado, ¿cierto que no? No, profe, no. Bueno. No, yo tengo que mirarlo y ya mañana no se escucha nada, yo no escucho nada, compañeros. ¿Será a mí? Henry, yo creo que eres tú. ¿O es a los otros compañeros? Henry, yo creo que eres tú y lo malo es que como no me escuchas, entonces yo te voy a escribir por acá.
¿cierto? Porque los demás sí nos escuchamos. Sí, profe, ya te escucho. Sí, No, profe, yo no lo estoy escuchando. Y se escucha entrecortado. Porque entra, sal y vuelve a entrar. Porque pues, a ver si así se le soluciona el problema o es que tiene un problema de internet. Voy a entrar otra vez porque no escucho nada, profe. Ok, sí. A veces suele pasar que uno tiene que salirse y volver a entrar. o de pronto es que no ha habilitado el micrófono, o sea, el equipo, el audio. Ah, también puede ser. Sí, es muy posible. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? Ah, Carito que está. Ah, bueno, sí. Carito ya te había solucionado. Ah, bueno, yo voy a mirar entonces tu diagrama y ya para mañana entonces se los tengo. ¿Qué otra? Profe, discúlpame, qué pena contigo. Yo tengo otra duda, Sí, ya que aprovecho mi intervención. sí. Lo que pasa es que estábamos desarrollando también las fichas de consolidación de información, las fichas que nos toca hacer. Yo ya las he adelantado, bueno, nosotros ya lo hemos adelantado para poder entregar también esa evidencia. Entonces, yo tengo una duda respecto al software, descripción del software del cliente y del software del servidor. O sea, no me queda claro ese, porque dice ahí como, espérame, dice acá como, Esa parte, traten como de buscar por internet sobre más o menos cómo pueden ser los requerimientos de hardware y software, porque todavía pues obviamente no hemos visto mucho sobre ese tema. Entonces, de pronto investigar un poquito sobre qué debe tener un software de cliente de pues un equipo cliente y un equipo servidor. Un equipo servidor es un equipo de buen tamaño, ¿cierto? Donde ustedes van a poder almacenar la base de datos, pero ese tema como todavía no lo hemos visto, de pronto es un poquito precipitado. Pues a mí me parece esa evidencia como muy precipitado en este momento, ¿cierto? Entonces yo lo que les aconsejo es que ustedes investiguen sobre ese tema de qué se debe tener en cuenta en el hardware y en el software para cliente y para servidor, para que ustedes vayan conociendo sobre el tema y ya más adelante va a haber otra evidencia, pues donde ese tema pues se va a detallar más. gracias, profe, por tu ayuda. Bueno, listo. Entonces ustedes van investigando sobre eso, qué es lo que es el cliente, qué es lo que es servidor, porque hay un paradigma de programación que precisamente se llama cliente-servidor, de las tres capas y así, ¿cierto? Hay paradigmas que nos van a ir guiando para, para toda esa parte del hardware y el software y eso lo vamos a ver pues más adelante, ¿cierto? Es que sí me pareció como precipitado pero eso es algo pues que viene con la plataforma y pues es mejor dejarla así porque si no, muchachos, es un camello no pues cambiar todas esas evidencias, es bastante complejo, entonces hay que dejarlo así como está. Entonces sí, les aconsejo que estudien sobre esa parte, que investiguen qué es lo que tiene, qué es lo del cliente, qué es lo del servidor, qué es lo que se debe tener en cuenta para una ficha técnica, pues para la parte de hardware y software. Y ahí lo pueden ir mandando y yo les voy. ¿Ya se escucha mejor? Ah, bueno, Henry. Me alegra mucho. Sí, Carito, dinos. Profe, qué pena, es que estoy muy intensa con esto. Entonces, profe, lo que pasa es que ahí, de acuerdo a lo que tú publicas en anuncios, ahí estaba esa evidencia de fichas técnicas. Solamente debemos ir mirando o investigando todo el tema de la ficha. Todavía no es como tal una entrega. No, sí la pueden ir entregando, pero la evidencia no va a ser muy exigente, ¿cierto? O sea, ustedes van a investiguen y colocan pues lo que investiguen sobre eso, pero no va a ser pues muy, muy extenuante contar de que ustedes hagan como una buena investigación de qué se debe tener en cuenta para el hardware y el software del cliente y del servidor. Eso es como lo más importante, pero no va a ser algo pues que tenga que ser algo muy exhaustivo, pero sí que ustedes pues hayan investigado como un poquito al respecto. Lo pueden ir entregando
la investigación que ustedes hagan con respecto a eso. ¿Qué otra duda tienen? Ya más adelante vamos a mirar más sobre ese tema, cuando veamos ya la parte de arquitectura, eso va a ser en la próxima fase, que esta fase les recuerdo que se termina el 31 de mayo, ¿cierto? Se termina esta fase de análisis y ya la otra fase ya va a ser más práctica. Aquí en esa segunda fase vamos a tener mucho en cuenta la parte que estamos viendo de aritmética, ¿cierto? Esas fórmulas van a ser importantes que ustedes las hayan entendido bien, porque vamos a estudiar un tema de algoritmos y para ese tema de algoritmos es muy importante pues todo lo que ustedes han visto de aritmética, las variables, o sea, todos los conceptos que ustedes han visto. Las vamos a colocar en práctica. Entonces va a ser más práctico. La siguiente fase, que empezaría en junio, va a ser mucho más práctico. Y ahí vamos a ver también la parte de arquitectura de hardware y de software. Bueno, ¿qué otra cosa, muchachos? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va Alejandro? Ah, bueno, ya claro que muchos ya se han ido. Ángela, Gustavo. Gustavo, ¿con quién está trabajando? Gustavo, ¿con quién estás trabajando? Profe, disculpe, es que Gustavo, soy yo, Julia Ariel. Lo que pasa es que el computador yo lo llevé a arreglar, ¿recuerda que yo le había hablado con usted por la tarde? Sí. Y resulta que ahorita yo me moví el computador y el audio se me silenció, entonces me toca escuchar el audio por el celular y la clase la veo por el computador porque me parece más práctico. Ah, ya, porque es que yo me conozco los nombres de la mayoría y no me sonaba ese Gustavo Rivera, por eso estaba asustada. Bueno. Lo que hay veces así porque a veces me empieza a molestar, entonces me toca así. Ah, bueno, listo. Jennifer, ¿ya te has reunido con tus compañeras, con Juliet y con las dos Juliet? ¿Cierto? Pues hablo de Jennifer, Lady, que yo sé que va bien con las compañeras, Marcela, bueno, ya los otros pues ya que habían un poquito más, ya se fueron los otros. Entonces, muchachos, la idea es que nos pongamos al día que va. Ah, y Mateo, que fue el que me preguntó, ¿se fue también ya? Ah, sí, Mateo ya se fue. Ah, bueno. Listo, yo creo que de todas maneras, pues el día de hoy me parece que fue chévere porque pues se resolvieron las dudas, muy bueno que volvamos, pues que otra vez hayamos repasado esa parte de lo que son las clases para que a ustedes les quede más claro y para que lo hagan de su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo miro lo de Carito, pues, y el grupo de ella para mañana y los demás sí, que si me hacen el favor también me lo van enviando. Muy bueno que me lo envíen primero por WhatsApp, porque así ustedes ya llegan como más a la fija, pues, por la plataforma, porque a veces, pues, cuando les falta alguna cosita, hay que devolverlo para que ustedes lo vuelvan a enviar, pero yo creo que a la mayoría no les gusta, pues, como volverlo a enviar, ¿cierto? Sino que les gustaría más como cuando lo envíen, ya que llegue ya, pues, bien, ¿cierto? Como no, porque a veces la plataforma de pronto es un poco lenta y entonces otra vez para volverlo a enviar. Entonces, si quieren, me lo mandan por WhatsApp y luego lo envían por la plataforma. Muchísimas gracias a todos, pues. Dios los bendiga y bueno, seguimos entonces en contacto. Recuerden que esta semana esta semana vamos a tener pues asesoría el viernes a las 12, pero luego la otra semana les voy a decir que lo vamos a cambiar esa asesoría porque estoy teniendo problemas pues a esa hora a las 12, pero este viernes sí va a ser a las 12. Muchas gracias. Pues cualquier duda que tengan, entonces aquí a través de este enlace y también saben que me pueden seguir preguntando por WhatsApp. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Mi Dios les pague. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.